Desde una edad muy temprana yo sufría de un dolor crónico. Los doctores lo llamaban fibromialgia. Esto me llevó a vivir en gran parte de mi vida una tortuosa existencia, la cual hacía que me costara mucho poder dormir. Por el tiempo de la experiencia e incluso por bastante tiempo antes, yo estaba durmiendo en cortos tramos de tal vez unos 15 minutos cada vez. Entonces, luego de ese tiempo aproximado, debía moverme y estirarme en la cama porque era muy doloroso quedarme quieta por mucho tiempo más. Así que yo me sentía constantemente en un estado de cansancio físico. Mi doctor tuvo una idea sobre una medicación que no era normalmente usada para dormir, pero tenía sí cierto efecto secundario, que era entumecerme. Yo notaba que cada vez que la tomaba, incluso en las dosis más pequeñas, mi nariz se inflamaba y mi respiración se volvía muy superficial. Era algo muy desagradable y que verdaderamente me asustaba, aunque el alivio del dolor me ayudaba. Así que la tentación por tomar este medicamento era para mí muy grande. Así que le dije a mi doctor que creía que estaba experimentando alguna reacción alérgica a la medicación por este entumecimiento y esta inflamación de mis vías nasales. Pero él le restó importancia, incluso se rió y dijo que mi cuerpo debía acostumbrarse a esta medicina porque la cantidad que tomaba era tan pequeña que posiblemente no me haría ningún daño. La decisión fue que tomara 3 pastillas enteras. Yo estaba tomando solo 1,5 y aún así tenía este tipo de efectos. Una noche, después de una semana prácticamente de un dolor constante y sin poder dormir, consideré finalmente el consejo de mi doctor de tomar las 3 pastillas enteras y decidí tomarlas y simplemente confiar en él. Fui a mi cama luego de tomarme las 3 y en pocos minutos comencé a sentir que todo mi cuerpo se entumecía. Mis fosas nasales se hincharon y comencé a no poder respirar. No podía incluso abrir mi boca, estaba luchando por tener aire, pero no conseguía esto. Mi cuerpo entero se estaba endureciendo, estaba como momificado y no podía pedir ayuda. Y básicamente tomó solo un par de minutos para que mi lucha terminara. Lo que recuerdo es sentir una sensación extraña, algo como una gran succión que venía de la parte superior de mi cabeza, casi como la succión que se hace en un recipiente que se cierra al vacío. Y luego de esto, una completa sensación de alivio. Me di cuenta de que no tenía necesidad alguna de respirar y tampoco tenía ningún tipo de sensación como de estar drogada por una medicina o algo así. Estaba absolutamente lúcida, pero aunque esto suene increíble, no tenía mi cuerpo. Este es el primer recuerdo del cual sé que he olvidado mucho sobre lo que luego ocurrió, pero fue como que viajé muy rápidamente. Tengo esta sensación interna, pero la verdad es que en este aspecto es como un área de vacío para mí.
Solo sé que he perdido la línea temporal de todo lo que me ha ocurrido. Y la siguiente cosa que puedo recordar es estar viajando a través de un tipo de portal junto con otras muchas personas. Parecía como si estuviera en algo similar a una sala de espera en donde había mucha gente, había muchos otros pasando a través de este portal, como yo lo llamo, y recuerdo comenzar a observar sus movimientos, a centrar mi atención en toda esta gente alrededor de mí, que parecían estar viajando como yo. Y tengo este recuerdo de ver un grupo de 3 muchachos adolescentes, los cuales tenían mucha energía, pero para mi sorpresa tenían modos muy bruscos, realmente detestables. Eran 3 muchachos corpulentos que tal vez suene algo duro, pero parecían verdaderamente estúpidos e incluso un poco amenazadores. Mientras miraba esto, me vino la idea, por alguna razón, de que ellos habían muerto en un accidente de auto que había sucedido estando todos ellos ebrios. No puedo explicar el motivo, pero esta fue mi sensación concreta. Luego, también recuerdo ver entrar en esta especie de túnel a una mujer, la cual parecía estar alrededor de sus 50 años. Ella también tenía una extraña forma de comportarse. Parecía una verdadera máquina de hablar y lo hacía sin parar. Yo la escuché por un minuto y ella me dijo lo orgullosa que se sentía de su cuerpo sexy y lo bien que se lo había cuidado en toda su vida y lo bien que ella lucía. Seguía tratando incluso de mostrarme su cuerpo y me di cuenta que el color de su piel no era natural, que aparentemente estaría yendo a hacerse algún tipo de bronceado bajo lámparas o que se tendía al sol por mucho tiempo. Así es como se veía. Y su cabello rubio era indudablemente teñido e incluso sus pechos parecían que tenían implantes, cosa que me pareció saber sin tener que preguntar. Vino a mi mente que ella también había muerto y lo había hecho por un cáncer de piel. Esta mujer parecía deseosa de hablar de ella solamente, así que la verdad es que me aburrí y simplemente seguí avanzando. Me fui de allí. Muchos otros entraron luego. Este espacio, como un salón, no me pareció muy brillante y a pesar del hecho de que estaba recibiendo cierto tipo de información sobre que estas personas estaban muertas, yo no lo estaba aceptando dentro de mí porque todo allí parecía muy real y natural. Estaba todo realmente animado. Nada parecía extraño o fuera de lugar, y yo simplemente estaba muy curiosa sobre qué era lo que estaba pasando allí. Entonces fue una mujer joven la que vino hacia mí. Ella tenía unos hermosos ojos verdes y el más hermoso tono de cabello rojizo. Comenzó a hablarme sobre ella misma. Me dijo que había muerto de una manera similar a ahogarse, sintiendo que todo se ponía oscuro y sin posibilidad de respirar. Y todavía yo seguía sin estar segura de si realmente ella se había ahogado. Por una razón lo dudaba. Mientras me decía de forma telepática, mente a mente, cosas sobre su muerte, yo a cierto nivel interno experimentaba lo que ella había sentido. De alguna manera fui capaz
de sentir sus sensaciones en forma paralela con su memoria y con lo que ella me contaba. Luego, extrañamente, comenzó a darme órdenes. Diles esto o diles aquello, etc. Me estaba dando información personal sobre ella misma. Yo no tenía idea del motivo, del por qué hacía esto, pero cortésmente la escuchaba. Una cosa que dijo es que yo les dijera a ellos que a ella le gustaba cantar. Y simplemente esta persona comenzó a hacerlo. Nos dio una rápida muestra de actuación de cantante para quienes estábamos alrededor y me di cuenta de que su voz era verdaderamente hermosa. También me quedé admirada de cómo se elevaba, incluso parecía moverse casi como flotando a través del lugar a su alrededor y parecía no tocar el suelo. Fue como observar algo similar a lo que me recordó a una danza bajo el agua, pero sin agua. No sé por qué yo no estaba realmente muy sorprendida como debería haberlo estado, o por qué lo acepté de una manera tan natural. También me di cuenta de que en cierta parte de su canción, su hermoso cabello rojizo parecía casi como que se hiciera más largo, aunque esto suene muy extraño, y pensaba que era muy interesante que ella pudiera tener el cabello más largo a voluntad. Esta joven que tenía quizás unos 19 o 20 años, también me dijo que se arrepentía de no haberse quedado más tiempo allá. Como que hubiera sido mejor quedarse y trabajar en lo que a ella le gustaba. Y recuerdo que también me dijo que les diga cuánta libertad estaba sintiendo ella ahora. Quiero detenerme un instante para una pequeña aclaración de que cada palabra que menciono al comunicarme en mi experiencia cercana a la muerte venía en realidad sin un sonido vocal. A lo que me refiero es a que las palabras las podía sentir dentro de mí a través de telepatía o algo similar. Nunca sentí como que estaba escuchando en forma auditiva en absoluto. La gente simplemente miraba hacia el otro e incluso a veces con algunos movimientos de labios, pero los mensajes venían rápido, sin ningún tipo de esfuerzo verbal y desde dentro más que de fuera de uno mismo. Por lo tanto, cuando menciono hablando, estoy ofreciendo lo más cercano a lo que sería estar hablando de esta forma de mente a mente e instantánea. Recuerdo que nos habíamos juntado en un cuarto luego más grande y más iluminado, en donde había muchas más personas. Y todos estaban ocupados, hablando y conociéndose los unos a los otros. Era algo similar a la escena en una cafetería cualquiera, en una escuela secundaria. La gente parecía ansiosa de encontrar rápidamente a otros con los que estaban relacionados o con los que se sentían más a gusto, y se estaban formando pequeños grupos. En cierto momento vi a un hombre que entró al salón, pero percibí algo referente a él. Esta persona se sentía como alguien muy seguro y muy equilibrado. Simplemente me di cuenta de que podría preguntarle qué era lo que estaba pasando allí. Todavía no se me había ni siquiera ocurrido que yo podría estar muerta. Y tampoco estaba segura de que podía aceptar el hecho de que todas estas personas
eran realmente personas fallecidas, aunque así lo sentía dentro de mí. Así que me acerqué a este hombre y otra aclaración: acercarse no indica realmente caminar. Uno se movía solamente con la intención de ir. Y entonces le pregunté: ¿quién es usted? Él me miró y me di cuenta de que era alguna clase de maestro o guía de este grupo de personas. Él entonces me transmitió que había muerto en un accidente de camiones. Él había sido camionero de profesión. Era una persona latina. Me dijo que él no era un hombre perfecto, pero que se había dedicado a dominar el arte de la humildad. Sé que puede sonar tal vez algo irónico, pero cuando estaba con él, yo podía percibir verdaderamente que él no tenía ni una pizca de orgullo o de importancia de sí mismo. Él explicó que vino a ayudar a aprender la importancia de la humildad a este grupo de personas, porque ellos estaban tan absorbidos en sus propias vidas que no habían podido aprender las lecciones y habían abortado, además, sus propias existencias. Me estaba diciendo que de una manera u otra, toda esta gente había acabado con su propia vida de forma voluntaria. Esto me hizo pensar: ¿cómo es que no había notado nadie en el salón que se haya colgado o que intencionalmente haya tomado algún tipo de sobredosis de drogas o se haya pegado un tiro o cosas terribles como esas? Yo estaba un poco confundida de cómo este término, la palabra que describe esto, podía relacionarse con toda esta gente. Pero llegué a comprender que incluso despreocupación o negligencia con respecto a cuidar de la propia vida o los riesgos egoístas que uno pueda tomar, ya sea envolviéndose en algún tipo de abusos de sustancias o manejar ebrio o cualquier acción que pudiera conducir a la propia muerte, también era considerada de la misma manera, por lo menos donde yo estaba. Debo decir lo que sentía, y es que cuando un ser humano se quitaba la vida por desesperación, ya sea emocional o un desbalance mental, o por una gran molestia física o una depresión severa, es algo muy similar a cuando una persona muy anciana se cansaba de estar durando indefinidamente y simplemente se dejaba ir, simplemente dejan de comer o de respirar, etc. En este caso, no es algo penado en sí mismo, por así decirlo, en el otro lado, porque es un caso diferente. Es simplemente un ser humano llegando al final, deseando salir del ciclo de la vida, pero no era nada positivo, ni algo de lo cual luego este ser no fuera a arrepentirse. Esto no era siquiera una posibilidad. El maestro, esta persona que claramente era muy diferente al resto, continuó ofreciéndome más información y explicó cómo, al terminar con la propia vida, esta gente tiene cierto periodo de descanso, pero lamentablemente esa enseñanza que ellos necesitaban aprender iba a ser luego más difícil. Yo pude comprender que por más que les fuera enseñado o inculcado una buena y provechosa información, e incluso si ellos estuvieran de acuerdo de todo corazón con lo que se les estaba enseñando o lo que necesitaban aprender,
Esas lecciones, sin tener ahora un cuerpo, eran vacías, casi como aprender a superar algún tipo de adicción sin oportunidad de tener contacto con lo que le generaba esta adicción. O es como aprender a amar a tus enemigos sin tener ningún enemigo. El maestro explicó cómo él necesitaba enseñar a este grupo de gente la importancia de dejar de observarse tanto a sí mismos, de la manera en cómo ellos lucían y cómo restar fuerza a esta obsesión con ellos mismos. Mostrarles que no tendrán ningún progreso si no podían romper las cadenas que los ataban a sus propias obsesiones. Me transmitía que tenía que enseñarles él la importancia de la humildad y además, ligeramente sonriente y con un movimiento de cabeza, recuerdo, me transmitió que había muy poco que él podía hacer para ayudarlos, ahora no teniendo ellos sus cuerpos. Su esperanza era la de inculcarles una pasión por lo que él tenía que enseñar, lo suficientemente fuerte para que esto deje una semilla de luz que pudiera mantenerse en ellos a lo largo de sus viajes. Cuando este particular maestro me estaba dando toda esta información, yo pude sentir una especie de repentina sacudida de horror. Repentinamente me invadió este desagradable sentimiento y pregunté: ¿qué son estas personas? Y él me respondió de forma mental: todos ellos son fallecidos. Ellos han muerto. Y entonces le dije claramente: si ellos están muertos, ¿qué es lo que soy yo? No sé por qué me tomó tanto tiempo percibir el hecho de esta realidad. Y él me dijo de forma muy gentil: ellos están muertos, pero usted está entre dos mundos. Usted está en algo como un coma. Su caso no es el mismo. Después de eso yo pensé: entonces tengo que salir de aquí. Y mientras me dirigía hacia la esquina de esa especie de salón para salir, llegaron a mí un par de estos estúpidos muchachos, incluso que parecían estar borrachos aún, y repentinamente me asaltaron gritando: ¡ella está viva! ¡La podemos tocar! Fue algo muy desagradable para mí. Estos muchachos estaban intentando agarrarme y también intentaban atraerme de alguna manera hacia ellos. Incluso puedo decir que sentí claramente que había en ellos aún una especie de intención sexual. Yo estaba realmente horrorizada. Y por eso ahora creo que algunos de los muertos, si no todos, todavía conservan sus deseos terrenales o mundanos. Mirando hacia atrás a esta parte de mi experiencia, yo estaba horrorizada viendo cómo esta gente que se comportaban como animales podían estar en ese otro lado, y uno puede suponer que en cuanto se pasa a través de la puerta de la muerte, habrá algún tipo de repentina iluminación que quizá todos y cada uno perciba la bondad absoluta
y elija la luz y un nuevo comienzo, quizá volviéndose, digámoslo así, más angélicos y puros. Pero lo que estaba experimentando en aquel lugar era diferente. Cada uno era exactamente como ellos habían sido antes. Esto era algo muy claro. También consideré el tema de la religión mientras estuve allí. Pensé en esto y rápidamente percibí el sentido de que eso en realidad no era tan importante, que la religión de uno, no importa cuál sea, a cuál se haya unido uno o no en la tierra, era siempre la que estaba escrita en su propio corazón. Lo que indica la religión está relacionado con quién la persona es, y no la etiqueta que dice que tiene, o quién o qué adoraba o en qué creía. Entonces siento que tu propia frecuencia, tu tono, tu ecuación matemática y tu vibración lo dice todo allí. Está escrito y tú no puedes manipularlo. Tú eres simplemente quien tú eres. Aprendí que estamos aquí para aprender cómo amar de forma divina o elevada. Y estamos aquí para volvernos maestros de nosotros mismos, para abandonar nuestras bajas naturalezas y elevar dentro de nosotros nuestro propio ser superior. Nosotros, todos, estamos trabajando hacia la unidad, hacia volver a esa unidad nuevamente. Cuando dejé aquel lugar inicial, comencé a moverme muy rápidamente y luego de esto me sentí mucho más segura y además confortable. Me vi envuelta en total amor y sentía que alguien incluso me estaba cuidando y yo parecía estar en una absoluta paz con esta persona, a la cual no podía ver pero sí sentir su presencia. Había allí mucha luz. Luego pude verla y esta persona se veía extraña. Había mucha luz que venía de la cara de esta persona. Difícilmente yo podía ver algún detalle en ella, pero tengo ligeros recuerdos, como que tenía, por ejemplo, cabello negro levemente ondulado. Creo que este guía era masculino, pero incluso así yo sentía una sensación muy maternal llegando de él. Era casi como si él fuera como una madre para mí. Por lo tanto, siempre tengo mis dudas al intentar definirlo con un género, pero sin embargo, no me preocupa este asunto. Pero para hacer las cosas más fácil de describir, me voy a referir a él como masculino. Si yo supe su nombre mientras estaba con él, me fue quitado al regresar a mi cuerpo porque ya no lo recuerdo. No me extrañaría realmente descubrir cuánta memoria me fue extraída relativa a los detalles personales de mi guía, porque incluso mis débiles memorias fueron dolorosas y me han hecho doler cuando tuve que regresar. Me imagino lo que sería si recordara más, porque eso hubiera hecho mi regreso mucho más difícil. Puedo decir al respecto que fue difícil volver y volver también a aceptar mi vida tal cual era, tan diferente en la materia que en esos mundos espirituales, porque de vuelta en mi cuerpo me encontré rodeada de las mismas cosas que tenía antes y la verdad es que comencé a entrar incluso en pánico
y a preguntarme cuál sería mi próximo paso, cómo podría seguir desarrollando normalmente mi vida. Tenía miedo y quería volver allá. El mundo me parecía un lugar espantoso. Extrañaba mucho la paz que había sentido en el otro lado, y me tomó cierto tiempo recordar todo lo que había aprendido y recordarme a mí misma que debía confiar siempre y estar en paz con el lugar donde fue mi existencia normal. Así que volver ha sido una transición difícil para mí. Siguiendo entonces, estábamos ahora viajando hacia arriba, supongo, porque no puedo estar segura de esto totalmente. Mi propia vibración estaba cambiando poco a poco. Sentí algo como un gran cambio de frecuencia en mí, como si estuviera sintonizando diferentes estaciones de radio a gran escala. Un cambio en mí para mejor. Lo que recuerdo ver en esta etapa de mi experiencia es como estar fuera en el universo y se me estaba dando una especie de show, aunque no fueran estas las palabras correctas. Era como casi tener un maestro astrónomo hablando sobre la belleza del universo, casi como estar tendido bajo las estrellas en la noche y mirar el firmamento, y alguien me hablaba sobre todo esto. Lamentablemente es otra de las cosas que no he traído en detalle dentro de mi mente, pero yo estaba tendida allí abajo, algo similar a estar tendida mirando hacia arriba, y me sentía en medio de todo eso, y esta parte parece que me ha sido nublada desde mi regreso, pero recuerdo vagamente que durante esta etapa yo pude ver algo también similar a lo que podría decirse como palabras y números que se movían frente a mí en el vasto firmamento. Creo que hay cosas que materialmente no podemos explicar. Hay representaciones de la realidad que nos son mostradas y que no se pueden transmitir con palabras normales. Y por eso perdemos ciertos recuerdos. Y esto es algo que puedo entender, aunque muchas veces quisiera que todos esos recuerdos y memorias retornen a mí. Recuerdo estar sintiendo como que estaba siendo descargada algún tipo de información dentro de mí, y en ese momento sentí que yo comprendía todo. Recuerdo esta sensación de haber entendido todo y poder percibir algo como la verdad completa de las leyes y del orden del universo. Recuerdo casi como si esto fuera una ecuación matemática. Como antes he dicho algo similar, y es porque parece que todo correspondiera a un hermoso orden que podría entenderlo casi como un cálculo matemático del universo. Recuerdo llegar a comprender que había un supremo y perfecto tipo de ecuación que había en todas las cosas que existen. Recuerdo que incluso esta entidad que me acompañaba me dijo algo sobre Einstein, y recuerdo estar contenta. Fue una experiencia muy agradable, además de extraña. También recuerdo que me fue mostrado algo como una especie de orden temporal trabajando en el cielo, y cómo incluso las estrellas mismas realmente se mantienen en el contexto de una especie de casi clave matemática, ecuación de todo lo que es. Recuerdo esta expresión: tú estás escrita en las estrellas, se me dijo. Y recuerdo lo excitante que fue para mí
esta parte de mi experiencia cercana a la muerte, aunque no puedo recordar los detalles, están nublados en mi mente. Pero recuerdo también que se me dijo que estas claves que están ocultas han sido conocidas desde hace mucho tiempo y que estas cosas han sido luego profundamente corrompidas y convertidas en elementos para crueles propósitos en la mayoría de los casos en nuestro planeta. Como que todo ese conocimiento era conocido antes, pero fue usado para propósitos egoístas, no luminosos, y se ha corrompido este saber. Toda mi vida he sentido cierta confusión y desasosiego hacia lo que yo consideraba la falta de orden. Cuando veo sufrimiento que estimo innecesario, o la tristeza, o algo que para mí no tiene sentido en este mundo, me da esa dolorosa impresión de caos. Es doloroso que el Dios en el que yo tan fervientemente creía y en el que fui enseñada a confiar, no podría hacer esas cosas mejor de lo que yo veía en mi vida de todos los días. Eso destrozaba mi alma y aún creo que lo hace. No puedo comprender el significado profundo y el motivo de estas cosas, por lo que la verdad es que ruego diariamente, a veces por horas y horas incluso, pidiendo respuestas que pudieran darme algún tipo de comprensión. Pero tengo este recuerdo de que todo es una gran ecuación, todo tiene su motivo y su orden en nuestro universo. Incluso he pensado en la reencarnación, pero esto contradecía mi formación, porque aunque yo soy una persona que luego de mi experiencia no puedo estar cómoda teniendo una creencia religiosa establecida, además de mi propia experiencia, pensaba que teníamos solo una vida para vivir. Nunca consideré la posibilidad de lo que llaman reencarnación. Entonces no comprendía por qué algunas personas gozaban de los más grandes lujos y maravillas que se pueda imaginar, mientras otros eran probados y tenían que soportar terribles miserias, algo como para probar su fuerza, mientras que a otros todavía, como puede ser los niños en todo el mundo, sufrían de hambres y enfermedades, y solo para luego recibir su justa recompensa. Esto no se parece mucho realmente a una prueba para mí. Esto simplemente me parecía una locura. No podía haber la lógica en esto. Y cuando les pido respuestas a líderes religiosos, muchas veces sus respuestas las siento verdaderamente muy limitadas. El sistema completo me parecía algo equivocado para mí y no podía respetar en absoluto esos puntos de vista. Pero sin embargo, en mi experiencia cercana a la muerte, he llegado a comprender que la mayoría de nosotros, aunque esto no encaje en muchas creencias, ha vivido mucho. Nosotros hemos vivido mucho más tiempo del que podemos imaginar, y nuestras vidas, que aquí se perciben tan largas, son en realidad pequeñas e infinitesimales cuando se ubican en el cuadro total, el que por eso mismo no puede ser enmarcado. Y se me mostró cómo cada individuo, a través de su propio libre albedrío y voluntad, elegía caminos que lo llevaban a circunstancias determinadas en su propia existencia o vida, y nada en absoluto se basa en accidentes o en el caos. Cada simple aspecto de nuestras vidas está regido por leyes naturales que nosotros mismos nos hemos aplicado, y por lo tanto, en cierto sentido,
nosotros mismos creamos nuestros propios mundos y realidades. Se me mostró cómo uno tampoco puede asumir que si alguien vive una vida de sufrimiento es solo por malas acciones anteriores. Muchos pueden elegir una vida de sufrimiento a causa de que esto puede producir un cierto despertar en ellos, o incluso para ayudar a otros. Nunca podemos asumir que podemos adivinar acertadamente por qué cada ser está viviendo la vida que vive. No puedo describir el alivio, el fresco bálsamo de paz que este conocimiento fue para mí, al finalmente percibir esta verdad que he buscado durante toda mi vida, que en esencia todo es bueno, que hay sabiduría y belleza por todos lados, que no hay nadie que esté en caída libre como me parecía antes, y que Dios no juega con nosotros como Él quiere, con ideas de pruebas al azar, incluyendo premios y castigos que solo dependen de su estado de ánimo o de su humor al momento. Mientras tuve esta experiencia, allá en esa vasta extensión de estrellas y planetas, de lunas, lleno de conocimientos, conocí esa verdad completa que acepté desde el primer instante. Y eso fue pura felicidad para mí, porque había vivido en el miedo, en la desconfianza y en el pánico por 30 años consecutivos de mi vida. Además, tengo ciertos recuerdos de haber sido llevada a la tierra y ver diferentes cosas y también sentir algunas cosas que intentaré explicar. Recuerdo ser llevada ante lo que parecía casi como un cuadro viviente de nuestro planeta, y mientras lo miraba podía ver cosas de difícil explicación. Como he dicho, incluso me fueron mostrados símbolos, números, algún tipo de información, tal vez codificada, que no llego a comprender exactamente, pero sí recuerdo que estaba viajando en algún punto rápidamente sobre nuestra Tierra. Esto parecía algo irreal mientras lo estaba haciendo. Era algo casi como estar viendo una película, pero que parecía en vivo. Y he perdido mucho de lo que he visto, pero todavía retengo lo principal de lo que se me estaba diciendo. Mientras nos movíamos sobre el planeta, o mejor dicho, viendo esta especie de película sobre el planeta que era proyectada delante de mí, era increíble poder pasar por ciertos lugares y casi poder acercar mi visión como un zoom. Por ejemplo, recuerdo mirar ciertos campos de trigo y que se me haya dicho que eso había sido envenenado, que la comida había sido alterada y envenenada, que esa comida ya no era pura y que la gente estaba consumiendo comida venenosa y que eso también era la muerte. Sentí mucha tristeza y preocupación por aquello y recuerdo que me puse a pensar el por qué o cómo esto era posible, cómo podía un campo de trigo o maíz ser envenenado y por qué. Entonces se me dijo que el hombre debía volver a la tierra o la muerte iba a comenzar a aparecer por todos lados. Y se dijo una y otra vez durante esta escena que yo debía buscar, al regresar a mi vida, comida pura, no adulterada, y solamente consumir aquello que era limpio. Pero yo realmente no presté atención a esto, porque en ese momento yo no tenía intención alguna de volver a mi cuerpo. Recuerdo a mi guía mantenerse silencioso por un rato. Es muy difícil para mí ubicar el orden cronológico, porque el tiempo se percibe muy diferente allí. Era como que muchas cosas pasaban al mismo tiempo, pero no obstante, estaban separadas. Por eso hay algunas partes de mi experiencia que honestamente no puedo ponerlas en ningún orden. Él se mantuvo silencioso y amorosamente apoyándome mientras yo tenía una especie de repaso o revisión de toda mi vida
Y durante este repaso nunca me sentí castigada en absoluto, incluso cuando yo sé que a veces había sido muy cruel y que había lastimado a personas. Me he enojado muchas veces de una manera horrible y he tenido muchos problemas para perdonar, pero sin embargo recibí amor y comprensión a lo largo de este repaso de mi vida entera y he cambiado mucho desde entonces. Lo que sentí fue como si se me hubiera dado la oportunidad y el regalo de poder dar un paso atrás y entender todo en una forma más completa y también amarme a mí misma. Pude sentir exactamente cómo otros a mi alrededor se han sentido durante mi vida. Comprendí cómo todo lo que hice, dije y pensé ha tocado a otros de una manera u otra, y he podido entrar incluso a ciertas mentes de muchos que han estado junto a mí en esta revisión, comprendiendo sus propias razones de acuerdo a lo que cada uno había vivido. Yo podía sentir sus luchas, sus miedos, sus necesidades profundas de amor y de aprobación, y más que todo podía sentir que cada persona es casi como un niño. En cada ser que yo veía, incluyéndome, podía ver esto y sentirlo desde un punto de vista y una mente superior, y el sentimiento que yo tenía hacia cada uno era igual al que una madre puede sentir por sus propios hijos cuando son niños. Además, recuerdo esta increíble sensación que mi guía y que en general los guías podían tener. Esto lo supe. Estos guías, como yo los llamo, son esos seres que ayudan desde el otro lado, esos seres que han alcanzado una maestría en sus propias vidas, en alguno o en todos los sentidos, y ayudan trabajando con nosotros. Y pude saber y experimentar que nos ven y encuentran con mucho humor en la manera en que hacemos las cosas. Puede parecer desconcertante ver cuando estamos en medio de una gran discusión o un drama que se está desarrollando en nuestras vidas, y los guías ven estas cosas como cuando una madre ve a su hijo de 2 años gritando y llorando y golpeando histérico. Ella solo siente amor por su hijo, pero al mismo tiempo ve incluso un poco de comedia en la manera tan seria que el niño toma el asunto, algo que en realidad tal vez es trivial, pero la madre continúa amando a su hijo y desea lo mejor para él, esperando que el niño siga disfrutando el día y viviendo y aprendiendo. Puedo decir que para mí fue un gran momento vivir esto porque había alimentado durante toda mi vida esa idea de que cualquier acción menos perfecta que yo pudiera hacer estaba siendo observada por Dios y juzgada con enojo o con gran tristeza, y constantemente sentía esta sensación de culpa por mis errores y también vivía asustada por el miedo de ser observada con severidad o al menos con una actitud muy seria. Entonces yo deseaba hacerlo mejor y creía que muy a menudo no lo hacía lo suficientemente bien. Era una manera frustrante de vivir. Por eso, teniendo la chance de ver a otros desde una frecuencia más alta, ha sido algo maravilloso, y saber cuánto amor sentía mientras observaba o percibía a otros en sus situaciones personales me hacía también desear vivir más alegre en lugar de sentirme culpable y preocupada. Me di cuenta de que nadie está enojado conmigo. Recuerdo tener esta increíble posibilidad de viajar alrededor del planeta y sentir los diferentes continentes, razas, países, incluso estados más pequeños, ciudades y gente, y cada uno tiene su propio tipo de vibración personal y patrón energético. Aprendí cómo estamos hechos de tantos diferentes o varias capas de influencia energética. Esto fue fascinante para mí porque pude entender que cada raza, cada país
o un estado incluso, o incluso cada familia en cierta manera, es como un organismo conectado a otros y a todos, pero con una influencia de sus muy propios y muy importantes propósitos. Entonces cada grupo es sagrado y vital. Mientras observaba sobre todo el planeta, mi guía me pidió que vuelva al lugar de donde había venido para regresar, y dijo que él se quedaría allí, esperándome. Y al oír esto me volví hacia él y sentí algo que no puedo poner en simples palabras. Cuando supe de su intención de que yo debería regresar a la tierra, esto me pareció como si mi propia Madre Perfecta se diera la vuelta y me abandonara casi como a una criatura en medio de un país extranjero. Esto fue inesperado, lo reconozco, tanto que me pareció sentir que algo se retorcía dentro de mí, que se rompía en dos. El dolor emocional fue tan profundo que no pude ni siquiera sentir algo como llorar. Fue como si el llanto explotara dentro de mí y sentí que me fragmentaba como trozos de vidrio sobre el piso. Me sentí llorar sin intentarlo. Simplemente el llanto se escurría de mí como una nube con lluvia que no podía contener más su humedad, así que lo dejé correr como una cascada. Literalmente pude sentir como cada célula en mí, estando aún en espíritu, estaba llena de angustia. Cada parte de mí gritó sin palabras, y lo único que pude expresar a nivel mental fue un gran no. Nunca puedo ir a través de esta parte de la SM sin derramar lágrimas y sin sentir este punzante dolor dentro de mi pecho. El dejar a mi guía fue la peor posibilidad imaginable para mí. Parecía como la única muerte que podría existir, la separación. Sentí que esto era algo intolerable y todavía siento como que mi corazón está siendo desgarrado. Pero él vino más cerca de mí y eso me confortó. Y entonces calmadamente me animó a ser fuerte y me dijo que mire a mi izquierda. Y al hacerlo, vi una visión de un ómnibus escolar que se detenía a una corta distancia y bajó una pequeña criatura que fue escoltada y traída hasta mí. Y reconocí que era mi propia hija, quien en ese tiempo tenía solo 4 años de edad, y se le había pedido que venga en espíritu para ayudarme en su sueño. Ella estaba diciéndome en un nivel espiritual, luego de caminar hacia mí de manera dulce, ella habló con una voz como para animarme y me dijo algo como: pero mami, ¿quién va a cuidar de nosotros? Me fue mostrado que era muy importante en ese equilibrio que había en todo grupo, que yo estuviera aún allí para cumplir con mi parte. Luego de esto, mi guía me hizo notar que no estaba siendo obligada por nada ni nadie a volver a la tierra, sino que eran las mismas situaciones y el orden de las cosas que me estaba impulsando a cumplir con mi parte. Recuerdo esta increíble imagen de mi guía sonriendo y mirándolo yo a él y luego al planeta Tierra y sentirme tan asustada, todavía sin desear partir y separarme de él, y el dolor de la división aún hoy me quema dentro. Yo recuerdo llorar y decir que todavía no estaba segura de si iba a poder cumplir con mi misión, con mi camino. Entonces él dijo: mira hacia tu derecha. Y al mirar vi esta increíble imagen de mi propia madre. Ella se veía más anciana, era
como una imagen de su futuro en la cual se veía algo cansada y claramente necesitada de ayuda. Y no voy a entrar en los detalles porque deseo respetar su privacidad, pero me sentí inclinada por esta imagen futura con el deseo de tocarla y ayudarla de alguna manera, a pesar de que eso no está sucediendo en el presente. Esta imagen parecía algo muy vívido y real para mí, y me di cuenta que parecía como si yo me hubiera inclinado hacia ella, casi como un jardinero deseando cortar una ramita seca. Estaba observándola en su condición de debilidad en el futuro y de su necesidad de ser ayudada. Cuando esta imagen se desvaneció, mi guía me dijo: ¿lo ves? Ya es tiempo y tú deseas ir. Entonces, era cierto, yo sabía que necesitaba volver a la tierra, aunque todavía tenía miedo, y sabía que mi partida significaría perder a mi guía. Entonces dije: por favor, no me puedo ir sin ti. Y él hizo una pausa y contestó: muy bien. Inmediatamente sentí que estábamos juntos. Éramos uno, y yo estaba segura y calmada. Lo escuché. Él dijo: lleva tu dedo hacia adelante y toca el planeta. Y esto podría parecer muy extraño, pero adelanté en forma de espíritu mi propio dedo, y esto alcanzó y entró a la imagen de la Tierra que había visto, y sentí algo como una carga eléctrica corriendo desde la punta de mi dedo, que comenzó a subir, y cuando llegó a la mitad del dedo, sentí una increíble sensación de atracción, casi como si fuera un trencito en estos juegos, en una montaña rusa, y esto me sacudió de un lado para el otro. Una enorme energía se apoderó de mí, y fue entonces cuando me encontré de vuelta en el cuarto, en mi casa, en medio de la oscuridad. Pero esto fue algo increíble, porque sentí que seguía desconectada de mi cuerpo físico, el cual podía ver sobre mi cama, y mi esposo también estaba durmiendo, porque allí estaba. Él estaba dormido profundamente, podía verlo y también podía verme a mí misma desde fuera. Así que me acerqué a mi cuerpo, tratando de conectarme de alguna manera. Lo que hice fue intentar despertar a mi cuerpo, pero este no despertaba, por lo que comencé a entrar en pánico. No podía sentir ninguna sensación de mi cuerpo en absoluto, así que con urgencia intenté tocar a mi esposo, empujándolo para despertarlo, pero no podía tocarlo y mi voz no sonaba allí. Entonces continué tratando de mover mi cuerpo sin poderlo percibir con aliento o vida. Estaba claramente sin vida y comencé a llamar por ayuda, grité, y entonces fue cuando mi guía estuvo allí conmigo nuevamente. Sentí que él me decía: tienes que llevarte a ti misma una y otra vez a través del área de la garganta. Centra tu atención en la garganta. Esto va a activar un soplo de energía y tu esposo va a escucharte. Luego tienes que tratar de que él te toque para que puedan conectarse. La verdad es que yo no comprendía cómo podía funcionar algo así, pero comencé a centrarme a través de la garganta, intentando casi empujar a través de ella una y otra vez, hasta que algo ocurrió. Escuché un ruido que salía de mi boca, con la boca completamente abierta de mi cuerpo. Era casi como el ruido de una puerta al abrirse despacio y rechinando, como el débil croar de una rana. Mi esposo escuchó esto, despertó y preguntó: Amy, ¿qué te pasa? Yo no pude responder.
Traté de gritarle y llorar incluso, pero no pude. Pude verlo desde fuera, inclinándose sobre mi cuerpo, sacudiéndolo, y sentí entonces, cuando hizo contacto conmigo, que a través de sus manos una especie de electricidad llegó hasta mí, pero yo era incapaz de conectarme con mi cuerpo o incluso de moverme. Entonces él se levantó y prendió la luz. Mis ojos aún estaban cerrados en mi cuerpo, pero yo pude ver lo que ocurría en la habitación. Esto pude comprobarlo luego. Pude ver la manera de mirar en su rostro. Él había palidecido, tenía su boca totalmente abierta. Gotas de sudor se habían formado instantáneamente alrededor de la línea de su cabello y pude ver hasta estos pequeños detalles. Él estaba transpirando profusamente. Nunca había visto antes esta mirada aterrada en su cara. Entonces él me agarró de forma muy fuerte y atrajo mi cuerpo hacia él, tratando de sostenerme. Él gritaba, Amy, 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 una y otra vez. Estaba tratando además de tomar mi pulso. Recuerdo ver mi cabeza caer hacia atrás, absolutamente floja, y él me abrió los párpados para ver mis ojos. Él estaba casi gritando mi nombre mientras continuaba sacudiendo mi cuerpo. Luego, cuando todo pasó, él me dijo que mi cuerpo, a pesar de que yo era aún muy pequeña físicamente en ese tiempo, se sentía extremadamente pesado. Entonces, mientras él hacía todo esto, recuerdo comenzar a sentir mi cuerpo, a sentir como una especie de electricidad recorriéndome, y fue algo instantáneo, como un pop, y enseguida estuve dentro del cuerpo. Aspiré un largo y profundo aliento y luego suavemente seguí respirando, adentro y afuera, aunque todavía era incapaz de hablar. Luego de unos minutos mi esposo me preguntó: ¿qué debo hacer ahora? ¿Debo llamar al 911? ¿Debo llamar a emergencias? Y yo le contesté con firmeza: no, estoy bien, no llames a nadie, solo necesito sentarme por un minuto. Él me ayudó a ir al otro cuarto, donde me senté en el sillón y traté de explicarle todo lo que había ocurrido. Yo no sabía por dónde empezar y me tomó realmente meses decirle todo lo que pude recordar. Incluso no puedo describir todo aquí, porque solamente lo básico de todo lo que pude entender me ha tomado semanas transcribirlo luego. Incluso no puedo incluirlo como la SM. Seguí teniendo visiones, sueños increíbles y ciertas experiencias que tienen relación con aprendizajes personales y sucesos que para mí son sagrados. Pero me sentí perfectamente feliz cuando volví completamente a mi cuerpo. Luego, la verdad es que rechacé todo chequeo médico, porque estaba llena de confianza y en paz. Luego de eso, la fibromialgia desapareció. Desde aquel momento todo ha cambiado para mí. Mi salud retornó a mí. Me puse más fuerte y más fuerte año tras año luego de mi experiencia, y para mi sorpresa encontré desde el día después del evento que me sentía bien, excepto que no podía comer carne en absoluto, ni tenía deseos tampoco. He sido desde entonces vegetariana. Como muchas comidas orgánicas crudas, no como nada con ingredientes químicos y mantengo mi comida muy pura. Mis hijos y mi esposo incluso comen también ahora de la misma manera y todos nos estamos sintiendo muy bien. Además, no pude continuar con la religión en la que crecí. No fue fácil para mí alejarme de ella, pero yo podía continuar y mantener mi propia verdad personal e integridad. Crecí entre mormones
Y esto ha cambiado absolutamente y tengo una mirada muy personal de lo que es la vida espiritual. Y a pesar de todo esto, tengo gratitud por haber crecido en tal religión y creo que ella sirvió para su propio propósito conmigo. También estoy en paz con todas las religiones y las necesidades de los otros. Mis cambios fueron tantos. Incluso me he hecho una persona mucho más desprendida. Encontré que deseo muchas menos cosas. En la primera semana después de mi SM, estaba limpiando mi casa. Deseaba desprenderme de muchas cosas y así lo hice. Decoraciones, CDs de música que ya no se encuentran en armonía con la vibración que yo ahora deseaba. Y perdí mi deseo de comprar tanto como acostumbraba anteriormente. Muchas cosas han cambiado en mí y es algo muy bueno. Incluso luego de haber vuelto pude por un periodo de tiempo ver una especie de resplandor y de luz en las personas y mis oraciones se volvieron oportunidades de conectarme, de sentir y de recibir a un nivel interior muy profundo. Y cuando oro por otras personas, intento conectar simplemente en calma y pacíficamente. Trato de ofrecer una visión de intención en amor y bendiciones, confiando en que el Altísimo accederá a mis pedidos. Incluso Jesús, quien ha sido siempre mi ejemplo, continuó siendo un ejemplo para mí, pero me volví menos preocupada por los tecnicismos sobre su historia y si ciertos detalles fueron hechos reales o no, y me aferré al núcleo de sus enseñanzas, que en realidad es lo que él intentó, que sea su regalo para nosotros. Haz a los demás lo que desearías que los demás hagan por ti. No me preocupo por si él fue real, un mito. Yo sabía que eso no importaba. También aprendí otras cosas sobre el criterio cristiano en su pureza original, que ha sido tan corrompida y que siento mucho más simple para mí que lo que veo en todas las modificaciones que el ser humano le hizo a la enseñanza profunda y original. Extiendo mi reverencia y respeto, además, a cada uno que ha sido y es un ejemplo de esta básica enseñanza que es la regla de oro. Encontré lo bueno, a Dios, en muchos lugares y dentro de enseñanzas de muchas religiones y filosofías, incluso dentro del ateísmo, porque un hombre que cree en ese principio en realidad y sin saberlo está reconociendo a Dios en él. Aprendí a confiar en todas las cosas. Me di cuenta de que hay un orden perfecto en todo y que Dios es la esencia o aliento de vida que está en todo y en todo lugar. Mi comprensión de lo que necesito sobre religión se volvió mucho más simple. Aprender a amar y no causar sufrimiento. Muy básico, simple y hermoso. La parte más significativa fue definitivamente estar cerca de mi guía, y cuando él me dijo que era tiempo para mi regreso, nunca había experimentado una emoción tan fuerte. Mi amor por lo que yo sentía allí, por la paz que sentí con mi guía, es tan fuerte que sería muy feliz de volver allí. Antes tenía un miedo inmenso de morir porque había visto poca belleza en la manera en la que Dios me era explicado y cuál era el plan eterno. Se quedaron cortos en muchos aspectos y me desanimó. No me gustaba lo que se me dijo, pero ahora, a causa de mi experiencia, especialmente con mi guía, y debido a la gran belleza que vi en nuestro universo,
Estoy en paz y sé que dejar este cuerpo será algo maravilloso. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.